Bien, continuamos con quienes nos visitan hoy, el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, David Tonelo, y David Miazo de FADA. Y David Miazo, quería preguntarte sobre volver sobre el tema, sobre el impuesto este que se ha colocado, sobre el impuesto no, sobre la prohibición. ¿Qué pasaría con una política impositiva? Porque se podría haber, a ver, al sector agropecuario ya el gobierno sabe que lo tiene en contra, ¿no es cierto? O sea, se podría haber colocado un impuesto a las exportaciones, llamarle retenciones, al sector, de manera tal que continuaría con la antipatía, pero los efectos podrían haber sido otros, porque de alguna manera no traba la rueda productiva a través de un impuesto a la actividad. Bueno, de hecho la carne ya tiene derechos de exportación, paga el 9% de derechos de exportación. Pero los Y podría haber aumentado. sí, claramente podría haber aumentado. A los efectos se sienten de igual manera. Podría haber sido distinto la consecución de hechos, pero el efecto principal es que baja el precio de la hacienda, y eso hace disminuir los incentivos que tienen los productores ganaderos para invertir y producir, y eso hace bajar la producción, ya sea vía una bajada del precio porque te prohíbo exportar una cantidad de carne, esa carne queda en el mercado interno con un poder adquisitivo muy debilitado, entonces eso te baja los precios, o vía bajo los precios, vía un mayor derecho de exportación. Claro. Eh, Pero digamos, Además de eso, pero productivamente el impacto es distinto. sí, el impacto puede ser distinto por el efecto que genera no poder exportar 30.000 toneladas por mes, que para que vos dimensiones es la mitad de la del consumo interno de cerdo, Claro. la prohibición de la exportación que se dio. Y otro tema importante, al nombrar esto de los derechos de exportación como alternativa, también circuló de alguna parte de la cadena una posibilidad de que el gobierno podría de alguna manera subsidiar, si quería, el consumo para evitar dañar una cadena. Si tu problema es el consumo, podés aplicar una política efectiva sobre el consumo en vez de romper la cadena, como sería Claro, una claro, cuestión lógica claro. si uno estuviera hablando de transporte por aéreo, si estuviera hablando de transporte terrestre, si estuviera hablando de consumo de gas o de electricidad. Lo lógico normalmente es ir, subsidiar la demanda, no romper todo hacia atrás. Entonces, en esa concepción, hay que tener en cuenta que este año el gobierno nacional va a recaudar, que no se coparticipa, 900.000 millones de pesos por derechos de exportación. Tranquilamente el gobierno nacional podría haber tomado una parte de eso y hacer una política específica a través, por ejemplo, de las tarjetas alimentar, reintegrando parte de los consumos de carne, y podría haber logrado un efecto muy focalizado en los sectores de mayores necesidades, con un instrumento que no rompe ninguna cadena y que genera un efecto específico. Bueno, un reintegro de tantos pesos o de tanto por ciento en los consumos de carne de las familias más necesitadas. Eso tranquilamente podría haber sido una excelente política, focalizada, con costo fiscal acotado, sin romper una cadena que genera dólares, que genera inversiones, que genera empleo. Ujú. Del sector ganadero, Tonelo, ¿cómo lo ven a esto? Porque el análisis que estamos haciendo con David es exactamente el impacto es una cuestión cualitativa, pero no cuantitativa, porque es una cuestión de aprovechar los recursos que puede generar un sector y aplicarlo de manera con beneficios al mismo sector. Yo sí creo que si no generamos previsibilidad, no generamos confianza, no generamos este freno a la inflación de locos que tenemos, vamos a llegar al 50 y pico por ciento de inflación, salarios pulverizados. Bueno, si no tomamos medidas coyunturales y que logremos, yo estoy de acuerdo por ahí que en lo que habla David Miazo, de poder salir de esta coyuntura, pero tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar un horizonte, qué es lo que vamos a hacer en el verano, qué es lo que vamos a hacer el año que viene, cómo vamos a desarrollar la cadena, y no hablo solamente de la cadena de la carne, tenemos que hablar de la economía del país, y yo veo que ese plan no llega nunca, no llegó con Néstor Kirchner, no llegó con Cristina, no llegó con Macri,
y estoy viendo que no llega con Alberto Fernández. Necesitamos de una vez por todas ser serios con nuestros proveedores. Hoy tenemos una oportunidad importante con los casos de vaca loca que le surgen a Brasil, y vamos a quedar desaprovechando esta oportunidad inmensa que estamos teniendo. Necesitamos realmente que los que nos gobiernan no solamente piensen en una parte del país, sino que piensen para todo el país y piensen en 10, 15 años para adelante. Este tipo de políticas yo no tengo dudas que es menos de menos, y lo único que hace es que los capitales no lleguen nunca, no haya inversiones y no haya generación de trabajo genuino. Sí, te sumo dos cosas. En cuanto al desarrollo agroindustrial, me gustaría la perspectiva. Sí, ¿O querías opinar? Dos cositas en este sentido de lo que estaba diciendo David Tonelo. Estos días, en el marco del partido Argentina-Brasil que no se dio, se viralizó mucho un videíto de la competencia en la producción de carne bovina entre Argentina y Brasil, que se viralizó desde Brasil mostrando cómo en la producción de carne nos habían ganado. Y lo mismo pasa con la soja. En los últimos 10 años la producción de soja de Brasil creció 82%. La de Argentina cayó 6%. Estas diferencias entre lo que pudo crecer Brasil en soja, en carne bovina, pero también en carne de pollo, en carne de cerdo, son puestos de trabajo que Argentina no generó. Son exportaciones y dólares que Argentina no generó. Es crecimiento y actividad económica que Argentina no generó. ¿En dónde no generó? En los pueblos y ciudades del interior productivo. Porque si estas cuestiones hay que discutirlas como Argentina, como cordobeses, como riocuartenses, las tenemos que discutir doblemente. Porque claro, nuestras zonas son las principales afectadas. Es afectado el país, pero nuestras regiones son las más afectadas de todo en estas discusiones. Y si observamos el desarrollo del sector, la pérdida de mercados internacionales es muy rápida. La recuperación o la conquista es muy difícil. Son mercados muy sensibles, y más cuando hablamos de estos productos como son los productos cárnicos. Hay una propuesta, hay una idea, proyectos de estas megas granjas de producción de carne de cerdo. A ustedes del sector agropecuario, ¿qué novedades tienen? Hay mucha oposición con respecto a esto por la cuestión ambiental. Tonelo, ¿tenés algo para decir sobre eso? Tenemos, sí, ambientalistas o grupos ambientalistas que realmente están oponiéndose a este tipo de granjas. Pasó con el salmón en el sur también, ¿no? Realmente están en contra de este tipo de actividades intensivas. Han llegado propuestas a la rural, han llegado algunas propuestas de crédito, han andado bancos dando vuelta, han venido algunas visitas de los ministerios, pero la realidad de esto es que ningún productor argentino, mientras no vea certeza, y vuelvo a repetir la palabra, previsibilidad, no se va a embarcar en una granja de estas. Pasó con Avex, cuando gran cantidad de productores se embarcaron en estas granjas de pollos, donde realmente dio un movimiento importante. Hoy hay muchas granjas de productores donde han quedado los galpones abandonados por la situación económica o la situación macro. De vuelta, necesitamos plantear urgentemente qué queremos como país, a dónde queremos llegar y qué es lo que necesitamos los productores y qué necesita el país. Desde FADA Miazo, estas grandes granjas criadoras de carne porcina con vistas a exportar hacia el mercado chino, ¿cómo lo ven de la cuestión ambiental? Porque por ahí hay una equivocación en cuanto a que no es que se va a traer la carne porcina, no se va a traer los porcinos para criar, sino que es el desarrollo del mercado porcino. ¿Cómo lo observan desde FADA esto? Dos cosas para sumar. La primera es que justamente esta semana el ministro Solá habló de que estaba dada de baja la idea del convenio ante una consulta de un medio. Justamente dijo que era un tema cerrado
Así que no se está hablando por el momento desde Cancillería en retomar esta cuestión de las inversiones chinas. ¿Pero es una buena noticia o una mala noticia? Bueno, y yendo un poquito a eso, era el segundo punto. Yo creo que no hay que estar en contra de las inversiones extranjeras, pero viendo cómo se viene desempeñando la cadena porcina en Argentina, que viene con un crecimiento muy importante, de cerca del 10%, viene a tasas chinas creciendo, yo creo que nosotros, como Argentina, como pymes del interior, como productores del interior, podemos nosotros generar el desarrollo que se pretendía generar con las inversiones chinas. Argentina tiene toda la capacidad para que nosotros seamos quienes lideremos la producción de cerdos de manera sin que sea concentrado en grandes empresas de gran escala, sino con mucha presencia de empresas de tamaño medio que pueden generar un crecimiento ordenado, cuidando el ambiente, cuidando la sanidad y el bienestar animal. Así que eso, no estar en contra, pero sí creer que se puede generar de manera interna, de manera endógena, siempre y cuando estén las condiciones macroeconómicas, de lo que decía David, de certidumbre y estabilidad, de crédito. Con esas condiciones básicas, los propios productores argentinos son capaces de hacer todo lo que se dijo en algún momento que podían hacer los chinos. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ven desde la gran esperanza? Es la gran esperanza que tenemos, que seamos convocados a un diálogo sincero y en serio. Hemos participado de la mesa del hambre, hemos participado de la mesa de las carnes a nivel nacional, hemos participado del Consejo Agroindustrial, y sin dudas que las políticas no somos tenidos en cuenta. Hicieron el plan ganadero, como te digo, y al otro día cerraron las exportaciones. Es realmente muy difícil, o por lo menos con este tipo de gobierno, o un ministro que nos convoca a las reuniones, dialogamos, pero el que toma las decisiones es Culfas, que no nos recibe. Esperemos que después de las PASO o después de las elecciones el gobierno tome nota, más allá de que gane o pierda, que tome nota que hay un sector de la población que tiene una serie de problemas que hay que solucionarlos, que hay que representar a todo el país, vuelvo a repetir, con políticas importantes, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué sector? ¿Y qué sector que nos involucra localmente, regionalmente y, por supuesto, nacionalmente? Se nos acabó el tiempo, le agradezco a los dos por tu tiempo, David, desde Buenos Aires, y David Miazo. Y Tonelo, te vamos a dejar que sigas viajando hacia Buenos Aires. Muchísimas gracias por haber interrumpido y parado para tener esta charla con nosotros. Nos estamos viendo en próximas oportunidades. Más luces LED para toda la ciudad. Estamos instalando 2.500 nuevas luminarias. De esta manera la ciudad superará el 90% de su parque lumínico con nueva tecnología LED. Más ahorro, más seguridad y más cuidado del ambiente. La ciudad nos une. Gobierno de Río Cuarto. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de licenciatura en Administración, licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad.